Esta chica y este chico se aman, sin embargo no pueden tocarse debido a la enfermedad de ambos. Pese a esto, ellos harán de todo para estar lo más cerca posible en el hospital donde se encuentran, incluso si es necesario tomar distancia con un palo. Lo que no imaginaban es que quizá la tragedia está a la vuelta de la esquina. Esta es una historia inspirada en hechos reales. ¿Cómo terminará? Stella nos decía lo siguiente: contacto humano, nuestra primera forma de comunicación, tranquilidad, seguridad, consuelo, todo en la suave caricia de un dedo o el roce de unos labios en una mejilla suave. Nos conecta cuando estamos felices, nos anima cuando tenemos miedo, nos excita en momentos de pasión y amor. Necesitamos ese contacto de la gente que amamos casi como el aire que respiramos, pero nunca entendí la importancia del contacto, el contacto de él, hasta que ya no lo tuve. Verán, Stella se encontraba con sus amigas alistando todo por un viaje que ellas tendrían, y aunque originalmente ya lo había planeado, su enfermedad no le permitiría asistir. Al final de la tarde las jóvenes se despidieron, y sin más nuestra amiga se quedó sola. Desde su habitación Stella realizaba un programa para YouTube dedicado a explicar su condición, y mientras se encontraba en una de las transmisiones, sus dos enfermeras, Bárbara y Julie, comenzaron a analizarla, por lo cual tuvo que cerrar el en vivo. Al final la chica notó las cosas nuevas que las enfermeras le habían dejado, sin embargo la forma en que sus medicamentos estaban organizados no era de su agrado. A fin de cuentas tenía trastorno obsesivo compulsivo, así se dedicó a ordenar todo, además de cuidar su tubo gástrico, aunque tras un poco Bárbara llegó con una buena noticia: había nacido un nuevo bebé, por lo que feliz decidió ir a verlo. De camino nuestra amiga notó un nuevo paciente, un joven que se hallaba en compañía de sus amigos. Stella no aceptaba que un paciente dejara que sus visitas jugaran en su cama muy cariñosos, algo que el joven notó. Nuestra amiga de inmediato se alejó, llegando a la unidad neonatal, y al poco tiempo el joven llegó. Stella, que realmente no se hallaba de humor para conversaciones, aún así comentó que para ella era impensable dejar que sus amigos tuvieran un rato de pasión en su cuarto, situación que el chico tomó con humor, preguntando si acaso a ella no le gustaba la pasión. Nuestra amiga respondió que sí le gustaba, no obstante al verlos, Bárbara de inmediato les ordenó separarse y les recordó que siempre debían estar a 2 metros de distancia. Como sea, el joven se llamaba Will, y ante la actitud de Stella lo único que pudo decir fue: relájate, esta es la vida, terminará antes de que te des cuenta. Bárbara contó a la joven que como ella, Will tenía fibrosis quística, aunque su condición era mucho más grave, ya que poseía un patógeno muy contagioso llamado B. cepacia, por tanto no podía estar cerca de él, pues cualquier contagio podría ser mortal para ella. Verán, la fibrosis quística es una enfermedad que provoca acumulación de moco espeso en los pulmones, tubo digestivo y otras áreas del cuerpo. Esta acumulación causa infecciones potencialmente mortales, sobre todo porque es muy fácil que los gérmenes se desarrollen en ese moco. Debido a que causa tos, algunas personas piensan que es contagiosa, sin embargo no es así, sino que es hereditario. Pese a esto existe el detalle que menciona Bárbara: las personas con fibrosis quística pueden contagiarse de gérmenes particularmente peligrosos entre ellos, por eso la regla es estar mínimo a 2 metros de distancia. Continuando, después del encuentro, Will buscó a Stella en internet llegando hasta su canal. Tras su investigación, Will se enteró que la fibrosis de Stella podría resolverse con un trasplante de pulmones. Pese a ello, nuestra amiga estaba consciente que ese tipo de trasplantes solían durar solo unos 5 años, aunque no le importaba, ella quería vivir, y estas ganas de vivir de Stella encantaron a nuestro amigo. A la mañana siguiente Stella charló con Poe, su mejor amigo, quien también estaba en el hospital. El chico comentó de su ruptura amorosa, y aunque estaba triste, parecía no importarle. Fue entonces que el joven comenzó a tener un fuerte ataque de tos. En la recepción las enfermeras recibieron la alarma y de inmediato todo un grupo asistió, incluida Stella. Afortunadamente el joven había tocado el botón por accidente. Por su lado, la doctora Hamida avisó a Will y a su madre que el tratamiento experimental al que se enfrentaba requería disciplina. Pese a ello, el chico no parecía muy convencido, por lo que más tarde subió a la azotea. Mientras tanto, Stella hablaba con sus amigas, por lo menos hasta ver a Will. Aterrada subió de inmediato, donde este aseguró que solo disfrutaba del tiempo que tenía. Esa clase de pensamiento era inaceptable para ella, sobre todo porque era afortunado de ser parte del tratamiento experimental. Si no lo quería, debía dejar el espacio a otra persona que sí tuviera ansias de vivir. El joven entonces se burló fingiendo que resbalaba. Stella no soportó esta actitud, por lo que salió del lugar dejando atrapado a Will. No obstante, su rutina se vio interrumpida por el pensamiento de que Will no estaba siguiendo su régimen, por lo que sin soportarlo fue hasta su cuarto donde notó que la situación era peor de lo que pensaba. No solo era descuidado con sus medicinas, sino que nada le importaba.
Molesta, nuestra amiga se fue, por lo menos hasta que él alcanzó. Aquí ella le confesó que necesitaba que siguiera su tratamiento, ya que su forma de lidiar con esa situación era mantener el control en cada parte del proceso. Él comprendió la situación, por ello le ofreció un trato. Seguiría el tratamiento si dejaba dibujarse. Lamentablemente la respuesta de la joven fue un no. Will aseguró que entonces todo seguiría igual. De todas maneras, nada salvaría su vida. Estaba respirando aire prestado. Tras esto, abandonó el lugar. Stella reflexionó y siguió a Will para aceptar, aunque el tratamiento debía seguirlo tal y como ella decía. De camino a su cuarto, Will se topó con Poe. Durante su charla, Will comentó que se había contagiado de B. cepacia 8 meses atrás, y aquello lo había hecho salir de la lista de trasplantes. La conversación evidentemente llegó al tema de Stella. Nuestro amigo no sabía por qué su actitud, aunque Paul aseguró que la joven conocía muy bien lo que hacía. De hecho, él se mantenía a flote por ella. Will pensó que tenían una relación, aunque Paul le confirmó que solo eran amigos. A él solo le gustaban los hombres. Al día siguiente, Will comenzó su tratamiento tal y como había prometido. Stella por su parte inició su misión, convertía el cuarto del joven en un templo dedicado a su mejoría. Al terminar, la joven le compartió la aplicación que ella había creado para seguir su régimen. De vuelta en su cuarto, Stella se dio cuenta de algo, aunque primero tenía que hablarlo con Poe. Le gustaba a Will. Al día siguiente, nuestra amiga llamó a Will para ver si seguía su tratamiento, pero aquel no parecía interesado en ello. Esa actitud la hizo comprender que debían hacer sus tratamientos juntos para asegurarse de todo. Poco a poco Stella comenzó a revelar las técnicas que utilizaba. Will por su parte siguió todo al pie de la letra, incluso utilizó la aplicación de ella, y en menos de lo que pensó, Stella era parte de su día a día. Por otro lado, la enfermedad de Stella no solo la afectaba a ella, su madre parecía un profundo sentimiento porque su hija pasaba por ese dolor, un dolor tan grande como el que ella sentía al pensar que no estaría más a su lado. Pese a ello, nuestra amiga se mantenía optimista, incluso cuando la doctora Hamid confirmó que su tubo comenzaba a infectarse. Consciente de que lo único que podía hacer era seguir con su rutina, Stella se dirigió al gimnasio con Will. Aquí nuestro amigo se quejó, pese a que él seguía todas las condiciones, ella no dejaba dibujarse. Stella comprendió que esto era verdad, por lo que decidió posar para él, aunque luego le confesó que el dejarse dibujar estaba en su lista de pendientes. Verán, Stella tenía dos listas, una de cosas importantes y otra de tareas diarias. Will preguntó por la primera, así que nuestra amiga le contó que era de objetivos, como leer las obras completas de William Shakespeare, compartir sus conocimientos de FQ en YouTube y hablar francés. Will interrumpió para comentar que quizá debía abrir su vista, tener objetivos como viajar por el mundo, aunque lo que él no sabía es que en la lista de ella estaba visitar la Capilla Sixtina con Abby. Creo firmemente que las personas que se enteran que van a morir hacen una lista, aunque sea una lista mental, de cosas que quieren hacer antes de partir, porque qué sentido tiene tener poco tiempo y no aprovecharlo. Entre esas cosas seguramente tienen cosas increíbles como viajar por el mundo, hacer algo extremo, pero seguramente entre esos pensamientos también está pasar tiempo con sus seres queridos. El problema viene cuando no tienes a esas personas. Eso había pasado con Stella. Continuando tras esto, él le dijo su lista, en la que incluía tener un rato de pasión en el Vaticano. No obstante, en realidad lo que quería hacer era conocer el mundo, ver más allá de las paredes de los hospitales. Ella le agradeció por ese momento de sinceridad, y sin más se marcharon. En su habitación, Stella miró los videos de su hermana Abby, sin duda la extrañaba. Por su lado, Will recibía sus tratamientos de mano de la enfermera Julie, quien se alegraba de verlo optimista. El joven sabía que quizá no funcionaría, aunque Julie le hizo comprender que quizás sí lo haría. En ese momento, en el corazón de nuestro amigo, una leve esperanza comenzó a germinar. Terminado su dibujo, fue a la habitación de Stella y lo deslizó bajo la puerta, en un sobre que decía: "Dentro encontrarás mi alma y mi corazón, trátalo bien". El dibujo era una caricatura de Stella lanzando fuego por la boca, así que ella de inmediato llamó al joven para entender su obsesión por las caricaturas, y la respuesta fue: "Una caricatura bien dibujada dice más que 100 palabras". Stella agradeció por el dibujo, aunque en medio de su habitación Will notó que ella tenía sus propias obras de arte. Stella comentó que eran de su hermana Abby, aunque no quiso hablar más al respecto. Verán, en uno de los blogs de Stella aparecía a Abby. La joven claramente amaba a su hermana, después de todo le cantaba mientras le hacían un procedimiento. Además, en el video le prometía con el meñique estar ahí con ella cuando despertara. Todo aquello lo vieron Will y sus amigos, quienes tras una búsqueda notaron que Abby no había vuelto a aparecer en los videos. Por ello el joven le preguntó si su hermana había fallecido. Stella no entendió la falta de delicadeza, a lo que Will respondió que morirían, no había tiempo para eso. Al oírlo ella contestó lo siguiente: "¿Puedes dejar de recordarme que estoy muriendo? Lo sé, lo entiendo, toda mi vida he estado al borde de la muerte, cada cumpleaños lo celebro como el último, y es que sí, mi hermana falleció.
Después de eso el matrimonio de mis padres murió y se suponía que quien moriría sería yo. Todos estaban listos, se prepararon, pero ahora no puedo morir, no puedo dejar solos a mis padres. Para Will, esa era una clara señal del síndrome del superviviente, pero para Stella solo significaba que no tenía opción, su único objetivo era sobrevivir. Tras esto, Molesta simplemente se marchó. Verán, el síndrome del superviviente se refiere a una condición mental que ocurre cuando una persona percibe que ha hecho mal a sobrevivir un evento cuando otros no lo lograron. Bien, pues Will tiene razón con Stella. Ella era la chica enferma, sabía que iba a morir, lo que le hace preguntarse por qué su hermana sana se fue primero. Más adelante lo veremos, pero según ella, si no hubiera estado enferma, quizá podría acompañar a su hermana y las cosas serían diferentes. También siente culpa por la separación de sus padres. A fin de cuentas es sabido que cuando se pierde un hijo, el golpe es tan doloroso que las parejas suelen distanciarse, y como dice, sus padres se prepararon para perderla a ella, pero no para perder a ambas. Continuando, su camino la llevó hasta toparse con Poe, quien intentó calmarla dándole un abrazo imaginario. Sin embargo, el enojo de la joven era más profundo de lo que Will creía, ya que pese a que intentó contactarla de todas las maneras, no recibió respuesta. Mientras, nuestra amiga debía afrontar la idea de que su tubo gástrico estaba infectado, y dicha infección podría ser peligrosa. La doctora Jamie intentó consolarla recordándole lo mucho que había luchado hasta ese punto, pero ella no pareció reconfortarla, al contrario, estaba sumamente triste. En ese momento debajo de su puerta apareció un dibujo de Will donde le pedía perdón. El joven le esperaba fuera del cuarto para preguntarle qué ocurría con su tratamiento. Ella le explicó que a la mañana siguiente le cambiarían su tubo gástrico, lo que requería anestesia general, algo que quizás sus pulmones no podrían resistir. Esa noche fue muy mala para ella, sin embargo la mañana llegó, y Will no permitiría que Stella se sintiera sola en ese aterrador momento. Por ello, sin que nadie se diera cuenta, ingresó a la habitación donde esperaba a la joven. Ahí le cantó la misma canción que su hermana solía cantarle, y al igual que ella le prometió con el meñique estar cuando despertara. Lástima que al salir Bárbara lo descubrió, regañándolo por su inconsciencia a la hora de proteger a Stella. En el pasado otra pareja había hecho lo mismo que ellos, y ahora ya no estaban con vida, por lo que ella se sentía culpable y jamás permitiría que algo así ocurriera. Volviendo con Stella, ella se preparaba para la anestesia cuando notó en el techo un dibujo de su hermana, un hermoso ramo de flores en forma de pulmones rodeado de estrellas, las cuales se convirtieron en realidad a medida que durmió. Al despertar le esperaba un ramo de flores de papel por parte de Will. Fue por esto que una vez totalmente consciente, con una sonrisa comenzó a arreglarse. Estaba enamorada. Solo había un problema. Will se había enterado que no existía ningún tratamiento efectivo para su condición. Esto lo entristeció muchísimo. Además no podía poner en riesgo a Stella. Por eso esa tarde evitó reunirse con ella. Al final Poe confesó a nuestra amiga lo que había pasado con Bárbara, por lo que sin dudar Stella fue con Will para intentar solucionarlo. Lástima que no logró conseguirlo. Y al final incluso terminó disgustada con Poe, ya que él también evitaba amar a cualquier costa. Así todas sus relaciones cayeron a pedazos y la lejanía se convirtió en su única realidad. Los días continuaron, uno más gris que el anterior, hasta que Poe comprendió que Stella tenía razón e hizo las paces con ella. Aquí él confesó que temía amar a alguien, pues todos a su alrededor terminaban de una manera u otra pagando por su enfermedad. Para él eso no era justo. Esa conversación la hizo tener una idea. Si la regla era que no podían estar a menos de 2 metros de distancia, entonces algo así sería. Tras esto le envió una carta a Will pidiendo que por favor viera la transmisión en vivo de su canal, donde confesó todo su plan. Si él poseía Vespasiia, ella utilizaría todo a su alcance para no contagiarse. Con esto quería decirle que simplemente no renunciaría a verlo. Por ello, incluso haría uso de un palo de billar para tomar distancia, y aunque solo medía 1,5 metros y no 2, la fibrosis ya le había robado mucho. Por tanto, ella le robaría esos 50 centímetros a la enfermedad. La idea fascinó a nuestro amigo, y de inmediato ambos comenzaron a alistarse para su primera cita. Con sus mejores galas recorrieron el hospital de noche, y aunque en cualquier otra historia un hospital sería el peor lugar para una cita, para ellos era el escenario perfecto. En su recorrido, Will confesó que al día siguiente cumpliría la mayoría de edad. Al oírlo, Stella comentó que hubiera querido saberlo antes para prepararle un regalo, aunque lo único que él quería es que ella estuviera presente al año siguiente. Dicho esto, caminaron hasta la piscina, donde Stella le contó una teoría sobre la vida y la muerte. Según ella, mientras estamos en el útero, nada nos prepara para lo que nos espera afuera, por lo que una vez salimos, todo se convierte en una nueva existencia. Quizá así era la vida después de la muerte. Will comentó que para él era todo lo contrario. Tras fallecer no quedaba nada. Stella no pudo aceptar esto. Era incapaz de conciliar que su hermana ahora mismo estuviera en la nada. Acto seguido confesó que Abby practicaba clavados en un acantilado cuando en una de esas cayó mal y falleció ahogada. Esto la hacía sentir muy mal, sobre todo porque en ese viaje debía acompañarla y no había podido asistir por estar enferma.
Aquí Will confesó que ellos mismos morirían así, ahogados por sus fluidos. Eso era algo en lo que pensaba constantemente, aunque en ese momento lo que concentraba su mente era la bella imagen que tenía delante. Para él, Stella era hermosa, aunque ella no se sentía de esa manera. De hecho, aquí nuestra amiga confesó que había mentido cuando se conocieron. Había dicho que le gustaba la pasión, sin embargo nunca había tenido. Los años de tratamiento habían hecho que su cuerpo se encontrara lleno de cicatrices, y realmente no quería que nadie la viera así. No se sentía sexy. Will claro miraba un poco más allá. Para él, todo en ella, cada rincón, cada breve espacio, era el punto más sexy del universo. Ante ello la joven se levantó, mostrando las cicatrices que tanto la agobiaban. Él hizo lo mismo, y al hacerlo se dieron cuenta que ambos no eran tan diferentes. Después de descubrirse en lo más íntimo, ambos pasaron un buen momento en la piscina, de la cual salieron para ver las luces de la ciudad. Les hago una pregunta, ¿cómo sabes que una persona es la indicada para ti? Muchos podrán decir que se siente y ya, otros que te comprende, que tiene los mismos gustos, que te hace reír, que tiene una serie de valores como honestidad, respeto, empatía, amor, quizás es una mezcla de todo lo anterior, pero definitivamente la persona correcta es aquella a la que le puedes mostrar tu momento más vulnerable, el más bochornoso, y aún así no te juzgará en lo absoluto, en cambio simplemente seguirá viendo en ti a lo más hermoso del universo. Mientras tanto, Bárbara ingresaba al hospital. Volviendo con los chicos, Stella explicó a Will que junto a su hermana veían las luces a lo lejos y las llamaban estrellas. En ese tiempo pedían deseos, y aunque Abby nunca le dijo qué pedía, sabía que era un par de pulmones nuevos para ella. Ante esa historia, Will respondió, ojalá se conceda. Bárbara por su lado descubrió que las habitaciones de los jóvenes estaban vacías, mientras que Poe no sabía de ellos. La enfermera entonces comenzó a correr, mientras que Poe le avisó a su amiga. La pareja de inmediato se separó. De hecho, Stella tuvo que correr hasta la unidad neonatal y fingir estar dormida. Solo así se salvó de un regaño. Al día siguiente, durante su cumpleaños, Will quería pasar tiempo con Stella. Lástima que ella confesó que debía estudiar. Lo peor es que sus amigos también le cancelaron, al igual que su madre. Así el joven pasó todo el día solo. Lo que no imaginaba es que al anochecer recibiría un globo que lo guiaría a otros globos esparcidos por el hospital. Fue así que finalmente llegó a la cafetería donde Stella lo esperaba junto a sus amigos. Ellos se disculparon por no estar durante el día, pero su novia les había contado de la sorpresa y todos aceptaron. El hecho de que Stella se presentara como su pareja lo sorprendió, pero también le agradó. Como sea, Poe, amante de la alta cocina, se había encargado de preparar todo un menú para los invitados. Fue así que pasaron la velada entre risas e historias, pero todo fue interrumpido cuando Bárbara apareció. La enfermera estaba furiosa, por lo que de inmediato mandó hacer exámenes a ambos para descartar infecciones. Además aseguró que transferiría a Will a otro hospital. Aún con lo ocurrido, la pareja siguió en contacto a través de internet, y pese al amor que se sentían, Bárbara estaba dispuesta a separarlos por su bien. Sin embargo, en ese preciso momento, la alarma de Poe se activó. Creyendo que nuevamente era un accidente, Julie fue con toda la calma. Lástima que al abrir la puerta se dio cuenta de la verdadera emergencia. El joven se encontraba tirado en el suelo, sus pulmones se habían rendido. La alarma se encendió de inmediato y todo el equipo de reanimación pusieron manos a la obra. Al notar lo que ocurría, Stella comenzó a suplicar que por favor lo salvaran. Tras unos largos instantes, la doctora Hamid hizo acto de presencia, solo para descubrir que era demasiado tarde. Poe no había resistido. Al oír esto, el corazón de nuestra amiga se quebró. Aparte, cayó en cuenta de algo. Los seres queridos de su amigo ya no lo volverían a ver, y ella, que era su mejor amiga, nunca había podido siquiera abrazarlo. Eso la hacía sentir que perdía a todos. ¿Saben? Las películas tristes siempre tienen algo en común. Cuando todo está mejor, sucede algo malo. Sin embargo, reflejan mucho la realidad. ¿Han escuchado la frase Dios da y Dios dispone? En otras palabras, Dios da y Dios quita. Es un dicho porque generalmente en la vida, cuando pasa algo bueno, siempre ocurre otra cosa para compensar. Digamos, mantener el equilibrio. Eso acababa de pasar con Stella. Él quería mostrar que él estaba ahí para ella, por eso cometió una locura tocando uno de sus hombros. Aquello hizo que nuestra amiga lo sacara de su cuarto completamente cegada por el dolor. Esto también la hizo tomar una decisión. Fue así como Will la vio salir del hospital. De inmediato quiso detenerla, pero ella estaba cansada de permanecer encerrada, viviendo para sus tratamientos en vez de tomar sus tratamientos para vivir. Ella quería vivir, y como había dicho él, así es la vida, terminará antes de que nos demos cuenta. Como sea, el objetivo de la joven era ver las luces que ella y su hermana solían ver. Will, incapaz de detenerla, decidió acompañarla, pese a que el recorrido consistía en una caminata de más de 3 kilómetros bajo el frío. Tras muchos esfuerzos, la pareja llegó hasta una colina alejada del hospital.
Aquí Estela se arrojó al suelo y sin más comenzó a hacer un ángel de nieve, algo que Will repitió, solo para notar que ella sacaba un pequeño peluche que Abby le había regalado la primera vez que ingresó al hospital. Tras esto su travesía los llevó hasta un parque junto a un lago congelado donde Estela decidió patinar sobre el hielo. Mientras al hospital llegó la noticia de que la víctima de un accidente era compatible con nuestra amiga, por lo que sus pulmones estaban en camino. Feliz Bárbara fue hasta el cuarto de la joven, pero como es evidente no encontró a nadie. Mientras la pareja patinaba sobre hielo, fue en ese momento que Estela recibió la noticia de su trasplante. Sin embargo, no le prestó atención y continuó divirtiéndose con Will. Contenta porque por primera vez en la vida disfrutaba de su existencia, la luz que Estela emanaba en su interior era tal que Will no logró contenerse y le confesó que la amaba. Al oírlo, ella se lanzó a sus brazos, lo que hizo que ambos cayeran en el hielo. Dichosa por vivir ese momento, le declaró su amor a Will y acto seguido intentó besarlo. Sin embargo, nuestro amigo se contuvo a tiempo, consciente del peligro. Aún así todo estaba más que bien, o eso parecía, ya que en ese momento el hielo comenzó a agrietarse, por lo que sin dudar salieron del lago. Regresando al hospital, los padres de Will y Estela se enteraron de la situación. Los pulmones estaban por llegar, pero la joven no respondía. Ante eso la madre de Will escribió a su hijo. Poco después Will recibió el mensaje. Ambos estaban sentados en lo alto del puente sobre el lago, pero al saber lo que ocurría, él sin dudar emprendió el camino de vuelta al hospital, algo que no repitió Estela, y es que para ella aquello había dejado de ser prioridad. Los trasplantes de pulmones solían durar solo 5 años, y ella no quería preocuparse más por ello. Will comenzó a caminar, pero de la nada Estela resbaló. Asustado Will miró, pero Estela reía sin parar. No fue hasta que descendió cuando se dio cuenta que el hielo había cedido y la joven se encontraba sumergida en el agua. Se los digo, Dios da y Dios dispone. En el fondo del lago nuestra amiga vio las mismas estrellas que su hermana había dibujado, mientras desde arriba la mano salvadora de Will tiraba de su cuerpo. Al salir Estela no respiraba, por lo que él escribió a las autoridades y procedió a tomar una de las decisiones más difíciles de su vida. Por un lado, si le daba respiración boca a boca podría salvarla, pero por otro lado también podía condenarla. De esa encrucijada decidió el camino del amor, por lo que acercó sus labios a los de Estela y le dio el beso de la vida. No obstante, sus pulmones no tenían mucha fuerza, y en poco tiempo ambos yacían sin aliento sobre el hielo. Todo parecía perdido, pero la vida no iba a dejar a Estela tan fácil, por lo que volvió a respirar. En ocasiones debemos tomar decisiones difíciles. Entre varias alternativas, elegir la menos peor. En este caso, Will hizo lo correcto. Minutos después llegaron al hospital. Aquí la joven se negaba a aceptar el trasplante. Recibirlo no significaría nada si perdía a Will. El chico entonces intervino. Debía aceptarlo. Debía hacerlo por él. Al escucharlo, Estela aceptó y de inmediato todos se pusieron en movimiento. Fuera de la sala de cirugía, los familiares de Estela, Will incluido, esperaban, y tras largas horas de agónica expectativa, los médicos dieron la buena noticia. La operación había sido un éxito. Las pruebas hechas a los jóvenes también salieron limpias, por lo que Estela estaba libre de vespasia, aunque él podía pasársela de todas maneras, ya que su tratamiento no estaba funcionando. Aquello le dio una idea a Will, quien era consciente que ahora más que nunca era necesario que él saliera de la vida de ella. Por eso dio una de las más hermosas despedidas que pudo imaginar. En compañía de todos los que querían Estela, preparó el escenario para cuando ella despertara. El hospital entero se movilizó, así cuando Estela despertó, la doctora Jamil le entregó un mensaje de Will. En un video el joven confesaba que su tratamiento no estaba funcionando, pero aquello no importaba porque la última vez que habían pasado juntos era algo que nunca olvidaría. Lo único que lamentaba es que no había visto las luces. En ese momento un bosque de luminarias se encendió fuera de la habitación. En medio de ellas esperaba a Will, quien a través de una llamada dijo lo siguiente: "Por fin te dejé sin palabras. La gente siempre dice que si amas algo debes dejarlo ir. Me parecía una tontería hasta que casi mueres. En ese momento, Estela, nada me importaba, solo tú. Lo siento, no quiero irme, solo quiero estar contigo". En ese momento ambos tocaron sus manos a través del vidrio y sin más el chico continuó: "Quiero estar contigo pero no puedo. Necesito que estés a salvo de mí". Al oír esto Estela comenzó a llorar, pero Will siguió: "No sé lo que sigue, pero no me arrepiento de esto. ¿Cerrarías los ojos? No sé si podré irme si sigues mirándome". Al abrir sus ojos, el hombre que tanto amaba, quien había salvado su vida, ya no estaba. Lo único que quedaba de él era su libro de dibujos. En él aparecían los retratos preciosamente dibujados de ella, de Poe y una caricatura final donde se mostraba a Will con una lista de deseos en la cual solo había una única preciosa tarea: amar a Estela para siempre.
Volviendo a las decisiones difíciles que mencioné antes, Will tuvo que realizar una por amor, y con su acto demuestra eso, solo amor, un amor desinteresado, y como saben, el amor es sufrido, es paciente, bondadoso, el amor no es envidioso, no es egoísta y todo lo soporta. Will amaba a Stella. Verán, como dije, la película es inspirada en hechos reales, tomando elementos de dos diferentes historias. La primera, según se especula, de Dalton y Katie Prager, dos jóvenes con FQ que a diferencia de la película se casaron y vivieron juntos. Ambos recibieron trasplantes, pero nunca funcionaron bien y finalmente fallecieron. Y la segunda historia, de la cual está confirmada por el director, es la de Claire Winland, una youtuber y activista que murió 2 semanas después de su trasplante. Continuando, en el primer video para su canal tras la operación, Stella lanzó un mensaje: contacto humano, nuestra primera forma de comunicación, tranquilidad, seguridad, consuelo, todo en la suave caricia de un dedo o el roce de unos labios en una mejilla suave. Nos conecta cuando estamos felices, nos anima cuando tenemos miedo, nos excita en momentos de pasión y amor. Necesitamos ese contacto de la gente que amamos casi tanto como el aire que respiramos, pero nunca entendí la importancia del contacto, el contacto de él, hasta que ya no lo tuve. Así que si estás viendo esto y puedes hacerlo, tócalo, tócala. La vida es muy corta para desperdiciar un segundo. Si quieres ver otra historia con Stella, te recomiendo Si no despierto. También otra historia con un final trágico. Recuérdame, Bajo la misma estrella y Yo antes de ti. Muchas gracias a todos por ver, y gracias especiales a los miembros del canal quienes me apoyan a seguir creando este tipo de contenido. Eso es todo. Bower fuera. Nos vemos en la próxima.